Cuando pidan algo, Pauta en precio antes de... es uno de los planes más baratines y vamos a decir por qué escoger Playa Tranquila y no Playa Blanca. Quédate. Muy, pero muy buenos y calurosos días. Soy Franci. Y yo soy Freddy de 100 Ciudades y estamos en Playa Tranquila. la Isla Barú, Sí, Cartagena de correcto. Indias, Bolívar, Colombia, Sudamérica, Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. 16 años que no veníamos a Colombia y nos encontramos con este super plato. Pero pilas, hay una cosa, estamos en Playa Tranquila que queda junto a Playa Blanca. Sí. Cuando uno va a contratar un tour y hay 300.000 en Cartagena, cada esquina te paran, te van a escoger 20.000 islas, Sí. precios 300.000 hasta más. Y pillamos una que estaba muy barata. Otra cosa, las playas privadas, ¿no? De 300.000 y más, cobran un impuesto que no es de la agencia, sino que es lo que cobran, 25.000 más. Esta playa, además de que se veía muy bonita las fotos, no cobra impuestos tampoco, ¿no? No. Pues sale barato. Precio, vamos a hacerlo de una vez, 80.000 pesos por persona. Nos incluye el cóctel de bienvenida, que es un jugo Hits, Bueno, para con nosotros, Coca-Cola. para nosotros que no bebemos, no sé, para las otras personas, esto les dan algo más fuerte. Pero bueno, Sí. gratis como nos gusta. El almuerzo, el servicio que te trae hasta aquí, que es el autobús, Nos traen en auto. ida, regreso y... 1 hora y 15 minutos más o menos, nos recogen en la torre del reloj de Cartagena, Y- nos traen, nos devuelven. y servicio de tumbona o cama. Hay que tener en cuenta las horas. Se supone que empezamos a las 8 de la mañana, realmente empezamos 8:30, son 1 hora y 15 minutos más o menos. Conclusión, llegamos aquí a las 10 de la mañana. Y dicen que son 5 horas de playa. Es decir, se supone que a las 3 de la tarde deberíamos arrancar para Cartagena. El agua, O sea, como lo pueden ver, el súper agua- la cristalina. playa está muy bonita, tibia, Sí, ¿cierto? Por solo 80.000 pesos me parece re barato. sí. Y está muy bonita. Lo único es que al frente donde estamos salen lanchas porque hay muchos tours. Nos parece pero que esté uno ahí en el agua y de pronto llega una barca y uno, bueno, por la nada se para un lado. Pero bueno, aquí está, como pueden ver, despejado, entonces Sí. se va uno caminando, ¿no? Exactamente, hay más. Otra cosa, nos llenan de terror a todos los turistas con el cuento de que cuando pidan algo, Pauta en precio antes de preguntar. pregunten antes. Pero hemos notado que hasta los vendedores ambulantes No acosan. no acosan y además traen una listita Sí. con los precios, me parece muy bien. Aquí comprar, bueno, nos dan el almuerzo, pero si no quiere bebidas, si quiere alguna cosa para comer, O masaje, o la Exacto. fresita, las shakiras, pues eso. uno lo puede comprar. Está caro, eso sí, por ejemplo, un Gatorade que normalmente compramos en una tienda 4.000 o 5.000 pesos y vale 12.000 pesos. Ahora nos vamos a ir a Playa Blanca, pues vamos a ver la diferencia, si vale la pena o no. También como actividad extra que no está incluida dentro del plan está snorkel, 50.000 pesos, y pues te toman foticos, y hay otro tour que es una actividad de plancton, pero eso es para los que se quedan en la noche. También el plan está bien, lo que pasa es que nosotros hoy no estamos en condiciones, yo todavía no puedo respirar bien y a ti no te arranca para eso. No me da confianza. Y estamos aquí en Playa Blanca. Que al final es la misma playa, Es la solo que, bueno, ventajas, desventajas. Se supone que aquí es más barato, ¿por qué? Porque no viene con las tumbonas, y no Exactamente. viene con la sombrilla, tumbona, Exacto. nada. Me dijeron que valdría por ahí 20.000 pesos menos, es decir, si nos costó 80.000, aquí debe costar 70.000, 65, una cosa así. Pero el alquiler de la sombrilla, Puede costar unos 100.000, me dijo el hombre, no sé si por asustarme. Aquí se ve más gente en Playa Blanca. Al Sí. final, pero a ver, si tú llegas aquí y te puedes hacer donde quieras, si quieres estar en una toallita o algo, si el problema no es la tumbona de la sombrilla, pues te haces donde quieras, en cualquiera de las aquí dos sí, playas. porque... En Playa Blanca o en Playa Tranquila, Playa Tranquila. Pero recuerda que ese chico que se iba a sentar, se iba a hacer No. enfrente de nuestra tumbona, lo quitaron. Sí, a ver, sí que nos cuidan. Unos niños, un señor con su familia y unos niños iban a armar el castillito ahí enfrente. Y le dijeron, no, porque les tapa la vista aquí a la pareja. Está chévere que lo cuiden a uno eso, siente uno respaldado. Y Exacto. bueno, lo pusieron en otro sitio donde no molestará a nadie, en su sitio, en el sitio de ellos, ¿no? Donde se van a estar ellos, que es la idea. Lo que sí no me gusta, no me ha gustado es esto de las lanchas. Uy, sí. Porque mira, ahí esta señora se está bañando
pero ahí al momentito perfectamente le llega una lancha al lado y empieza a subirse gente. Lo que implica que hayan lanchas o botes con motores que pues puede que haya aceite por ahí, ¿no? Aunque no he visto, a ver, en ignorancia, no he visto ninguna mancha de aceite ni nada. El agua está pero súper perfecta, súper bonita. Diáfana. Esa es la única desventaja, ¿no? Que Sí, hemos sí, visto. sí. Yo vine a Cartagena cuando era niño y yo me acuerdo que el recuerdo mío es en la playa de Cartagena, Cartagena ciudad, que hay playa, evidentemente, todo el mundo lo sabe, pero es feita, ¿no? Sí, el mar está un poquito más revuelto, más picado y la arena no la arena es así. es gris, Sí. gris oscura, entonces no se ve tan bonito. Pero mucha gente, de hecho nosotros en esa época vinimos a la playa de Cartagena, que hay en la misma ciudad. Entonces si estás corto de tiempo, pues a la playa de Cartagena, pero no es muy bonita, las fotos no quedan así muy bonitas. Efectivamente. Bueno, y para los que quieran alquilar una motoesquí, 20 minutos, 30 minutos, 190.000, que seguro se puede conseguir más barato regateando el precio. ¿Si vale la pena? ¿Tú qué piensas? Sí, vale la Sí, pena. vale la pena, es un muy buen precio, 80.000 pesos por persona. Si quieres tomar algo, aquí lo dejamos carísimo. La limonada de coco, Limonada de coco. 45.000 pesos. Joder, carísimo, Y carísimo. una cerveza, La cerveza, 15.000. 15.000 pesos, es carísimo. El caso es que es muy caro, pero nos hemos dado cuenta, a ver, hay 20.000 tienditas por ahí, ¿sabes? Porque yo fui a pagar de la niña que compró estas cosillas, entonces nos recibieron tarjeta, que por cierto clavan bastante, creo que fue el 12% Ajá. por recargo de la tarjeta. Fuimos a una tiendita y resulta que ahí venden el Gatorade a 6. Lo que pasa es que es más como por ayudarles, ¿no? Que uno dice, bueno, les pagamos caro, pero bueno, que si quieres reducir un poco, pues nada, o sea, no pides nada ahí, te tomas la cerveza, pero vamos, la tiendita era ahí a 30 metros, no creas que tienes que caminar 1 kilómetro, hay 20.000 tiendas, todo eso es lleno de tienditas para comprar cosas, entonces se puede todavía reducir más. Sí, la atención de los chicos, te cuidan, atentos a qué se te ofrece, no te agobian los vendedores. Sí, a ver, eso que nos habían dicho, no, es que allí van menos vendedores, eso es mentira. No, allí van los no. mismos vendedores de Playa Blanca, pues van caminando hasta Playa Tranquila. Y de Playa Tranquila, pues nada, ¿no? No, O sea, tranquila en el sentido de que es música, reggaetón. claro, de leer bruto. un libro tranquilamente, pues No. no, pues porque hay música a tope. Pero como bueno, pasa- es que este es el Caribe, ¿no? Exactamente. Y la gente del Caribe es así y bueno, Pero el agua pues ya riquísima. tiene su encanto. El agua calientita muy bien. Entonces, si lo quieres más barato todavía, pues pídete Playa Blanca, te traes tu toallita, Sí. te caminas, es 300 metros, 400 metros a Playa Tranquila, te recuestas ahí Y y bien, pides donde se te da la gana, pides la comida que se te da la gana, la bebida que se te da la gana y sale todavía más barato. exactamente. Y luego, recomendado 100%. Sí, sí, Bueno, sí. bonito y barato. Ah, y la vuelta, ¿no? Puntuales, ¿no? Sí, Llegate ya a de las vuelta puntuales y ahí ya estamos saliendo bien de hora, hemos llegado a tiempo para coger la van que nos va a llevar a nuestro siguiente destino, que será Santa Marta. A Tayrona, Tayrona, que será el siguiente el capítulo. siguiente capítulo. Y Pues pues nada nada, más que decir. aquí comiendo manimoto, recomendable para comer a pesar de que pone exceso en azúcares, exceso en sodio, pero una vez al año no hace daño. Así que nada, chicos, denle a la campanita, denle me gusta, suscríbanse, síganos en Instagram y nos vemos para la Nos vemos próxima. en la siguiente. Chao, chao. Bye.